Reporte Galáctica, último momento, información especial y noticias del día. Reporte Galáctica, data confiable y precisa para vos. Bueno, ustedes saben que lo que está aconteciendo en Brasil en estas horas, en estos días, realmente es tremendamente preocupante. Por un lado, este conflicto, este enfrentamiento entre los grupos narcotraficantes y la policía de Río de Janeiro ha dejado tremendas secuelas. Fíjense que tenemos, por un lado, la Comisión de Derechos Humanos de Brasil que criticó el operativo policial, pero por otro lado realmente la locura que esto representa, el descontrol de lo que se vivió en Río de Janeiro, donde estiman que hay más de 125 muertos tras el mega operativo policial, cadáveres en las calles. Estábamos compartiendo con ustedes hace un rato nada más algunas imágenes, la información de lo que está dándose justamente, pero qué mejor que hablar con un especialista en temas de seguridad como lo es el doctor Vicad, un analista de temas justamente que tienen que ver con la seguridad, un hombre conocedor de todo lo que está pasando en materia justamente policial y judicial en el área latinoamericana. Así que bienvenido, Luis Vicad, ¿cómo estás? Un gusto como siempre tenerte aquí en nuestra señal. Luis, ¿cómo va eso? ¿Qué tal, Pedro? Un gusto escucharte. Bien, bueno, realmente el tema, Luis, que estaba comentando en la introducción justamente de esta charla que estamos estableciendo contigo, lo que está pasando en estas horas allí en Río de Janeiro, con el grupo Comando Vermelho, esta guerra narco que se da justamente en un punto clave, como es Río de Janeiro, allí en Brasil, y que realmente genera un alto riesgo no solamente para los brasileros, sino para el sector del Cono Sur, ¿no? ¿Qué puede pasar o qué repercusiones puede tener la Argentina, Paraguay y Uruguay con el accionar de estos tremendos grupos de narcotráfico que están insertos prácticamente en toda el área sudamericana, ¿no? Sí, este es el segundo de los tres comandos Claro, grandes que tiene Brasil. Está el Comando de la Capital de sí, Sao Paulo, que es el mayor. Luego está el Comando Vermelho, que está en Río de Janeiro justamente. Y después el tercer Comando Puro, que claro. también está en la zona de Río de Janeiro, que a su vez tiene bandas como la Tropa de Arao y otras bandas menores que al estilo mexicano trabajan para los grandes cárteles. Ajá. ¿Qué sucede con esto? Hubo quizá una operación teñida de política, tal vez, en épocas preeleccionarias o en épocas políticas de Brasil, y se decidió cumplimentar una orden de arresto masiva, sobre todo para algunos de los jerarcas del Comando Vermelho, y Sí, ujú. se operó sobre las dos favelas que realmente tienen mayor importancia para el comando, ¿no? En este caso, los de la zona norte de la capital de Río de Janeiro, Ajá. y que es la favela Peña, que se llama así, y la principal de ellos, donde está sentado el cuartel general, digamos, ¿no? Sí, Esto derivó en una masacre, se siguen contando los muertos todavía, lamentablemente hay civiles, hay reyertas internas que han aprovechado esta situación claro. Ajá. para despachar a contrincantes Ajá. de otros comandos, de otras Sí. facciones también. Sobre todo esto se ve en algunos degollamientos que ahora se están comenzando a descubrir los cadáveres en la mata. La mata es la pequeña selva que rodea y que se mete en los morros Sí. y en donde se ocultan muchas veces los narcotraficantes Claro, y donde tienen lugar la zona de estos. los laterales, ¿no? Que es la más complicada también para acceder, dicen, ¿no? Exactamente, es muy complicada porque es muy escarpada Claro, y allí hay túneles. De pronto hace acordar un poco a la Franja de Gaza, tal cual, es una sí. analogía porque está relleno de túneles, escondites, escondrijos y además la complicidad silente de una población rehén, esto no hay que Claro. olvidarlo. ¿Qué Sí, va a sí. traer como Pues, consecuencia? mm, Ya trajo esta acción terrorista, porque en realidad hoy tenemos que hablar de narcoterrorismo, ya no de narcotráfico solamente. El que terrorismo por dónde opera, mostrando a través del terror y del temor la posibilidad de reemplazar un Estado o ocupar funciones propias de un Estado, que es lo que hace el Comando Vermelho, los tres comandos en realidad. La diferencia es que el tercer comando puro lo hace a través de la iglesia pentecostal, una sí. rareza. Ujú. Y además, no solamente explota
las creencias religiosas, que vos sabés que Brasil es un pueblo muy, muy fervoroso Claro, de sí. la religión y de las religiones sincréticas Claro, también, sí. afroamericanas y demás. Ajá. Pero el tercer comando puro llegó a tener una gigantesca bandera de Israel en las 5 favelas que llegó a controlar en su momento más grande. Se denominaba el complejo israelí. Sí. Y justamente haciendo uso y abuso de ciertas cuestiones del llamamiento. Una de sus bandas es la Tropa de Araón, Claro. que justamente se basa en Aarón, de los antiguos escritos. Y bueno, realmente esto da un panorama de alta complejidad, porque además tenemos las milicias de ultraderecha, que son Ese los es el tema. sucesores de los escuadrados de Amorci, Ujú. los escuadrones de la muerte de Sí, los años 70-80. claro. Hoy son reemplazados por milicias que son menos violentas y que de alguna manera administran lo que el Estado no administra: el Internet, el agua corriente, el tráfico negro de las garrafas, de las bombiñas de Sí, gas, de las garrafas. sí. Eh, Todo un Todo negociado, eso toda está a una cargo. trama, es una trama tremenda, ¿no? Y aparte el manejo del armamento que tienen, que inclusive supera en algunos sectores a las propias fuerzas de seguridad, ¿no? Sí, no es que lo supere en realidad. Ujú. Lo que es que ha mejorado muchísimo, ha ingresado Ajá, armamento de primera calidad claro. y además han introyectado una doctrina de tácticas de lucha que se usa. El pionero de esta doctrina fue de Sí, Ucrania, ¿no? ajá, La utilización de drones claro. y de drones con explosivos. Esta noche, por ejemplo, se juega un partido de fútbol en Río de Sí. Janeiro, ¿Qué que puede pasar? aparentemente no se va a suspender. Claro, ¿qué puede pasar? Ahí puede ser el lugar justamente para que se genere algún otro tipo de gran disturbio. ¿O Ahí podría haber una aprovechar contraofensiva del esta situación que se está viviendo en estas horas? podría haber una contraofensiva del narcoterrorismo y de pronto aparecen varios drones cargados de explosivos Sí, en una cancha llena. Te puedes imaginar el resultado final. sí. No creo que pase, en definitiva, porque el terrorismo también necesita un baño de legitimidad, un baño de romantización a los Claro. Robin Hood. Mm. Ellos se ven como los defensores de la clase pobre en detrimento de la casta, de la Sí. clase rica. ¿Cómo incide Entonces, en eso, en esto que vos decís, el hecho de que haya sido detenido justamente el principal líder del grupo, ¿no? De Bermelo? En estas horas ha habido una detención importante. Supuestamente dicen, no sé si será tan así la cosa, que es uno de los principales líderes de este grupo de líderes narcotraficantes. regionales. Ujú. Líderes, en realidad líderes regionales. Sí, ¿eso puede apaciguar, calmar las aguas, como quien dice, o se va a recrudecer, justamente teniendo en cuenta la presión que ellos necesitan ejercer para intentar frenar el accionar, digamos, del propio Estado brasilero, ¿no? En este caso también Sí, viste que hay una cuestión de dar por un lado apoyo del propio gobernador de Río de Janeiro, pero no tan así del gobierno central. bueno, no ha habido despliegue de tropas. Vos sabés que Brasil, para los oyentes que no lo conocen, Hay tiene que, varias sí, policías, tiene eso es 5 importante que lo policías aclares, en claro. realidad. Sí. Ujú. Está la policía rodoviaria, la policía Ajá. ferroviaria, la policía militar, que sería la policía de orden público Ujú. nuestra. La policía de la ciudad sería la policía militar. La policía Y militar, la claro. policía de investigaciones, o las Ujú. DDI, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Sí, sería la policía civil, la claro. policía civil. Ujú. Ambas tienen grupos de choque, el BOPE en la policía militar y el CORE en la policía Son las más civil. fuertes, ¿no? Realmente, y las que tienen mayor respeto de parte de los delincuentes y de la propia población, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, pero no te olvides que hay 120.000 hombres de las milicias municipales, de las guardias locales también, Sí. que hay toda una discusión en este momento jurídica porque las policías antiguas no las ven con buenos ojos. Un Ujú. poco lo que pasó con la policía local en su momento acá en Claro, la provincia de Buenos Aires. exacto. Están allí en una lucha por ser reconocidas. Ujú. Pero lo concreto, si a esto le sumamos el cóctel de las milicias de ultraderecha, que a su vez pelean con el Comando Vermelho, que a su vez pelea con el Tercer Comando, que a su vez pelean con el Comando de Capital, Es un combo tenemos un tremendo. panorama Sí, a lo México, claro. ¿no? En donde los cárteles pelean Sí. entre sí. Ajá. Ahora, esto que dicen realmente de que el propio presidente Lula da Silva no estaría dándole el respaldo, supuestamente es lo que las versiones que hay, ¿no? Al propio gobernador del distrito de Río de Janeiro. ¿Están así o es una especulación
como para tratar de sacar provecho de esta situación que se ha desmadrado, ¿no? Claramente nunca se había visto una situación de esta característica que ha generado mucho terror en parte de la población allí en Río de Janeiro, ¿no? Sí, ahí tenemos otro problema político, porque el intendente de Río de Janeiro es de una facción política. Sí. El gobernador del estado es Es de de otra otra, facción claro. política, del bolsonarismo, Sí. y digamos, el presidente de la República, que tiene el imperio sobre las fuerzas federales y sobre las Fuerzas Armadas, que es lo que se pedía, concretamente la Marina con sus tanquetas, Exacto. vale decir, su transporte blindado de personal, que Ujú. en el 2000 y en el 2010 tuvieron una actuación brillante en la toma de favelas, la Marina, no han aparecido porque el presidente Lula no lo consideró hasta este momento apropiado, o Ajá. dice que no se lo pidieron. Claro. Para esto hay que decretar una suerte de estado de sitio, el Ujú. PSLO, que se llama ya, y entonces esto aparentemente no estaría bien visto y por eso hay un retaseo. Habría ahora un despliegue, luego de que el combate más fragoroso ya pasó, para impedir la recidiva de esto, para impedir, sería una vigilia de cenizas en términos de los Ajá. bomberos, para que no vuelva el fuego. Claro. Evidentemente se va a saturar la zona. ¿Por qué? Porque desde el aspecto terrorista, la victoria ya la tienen, la tuvo el Comando Vermelho. Ujú. ¿En qué sentido? Que perdió algunos soldados, que para ellos es una pérdida casi despreciable. Sí. Perdió algún armamento, que es despreciable desde el punto de vista de sus ingresos, pero le alojó una estocada a la industria sin chimeneas de Brasil, que es el Sí. turismo. Claro. Ya hay cancelaciones, ya hay recomendaciones de embajadas Y sí. exteriores, Claro. ya hay Y los turistas se la asustan, ¿no? no. Y tienen que cubrirse también los gobiernos que tienen turistas en esa zona como para evitar después tener algún tipo de dificultades con las propias embajadas, ¿no? Que se ven colapsadas. Fíjate, Pedro, digamos, qué estrategia, ¿no? Qué estrategia, porque ganen o pierdan en lo táctico militar, ganan en lo estratégico, porque Claro, ahí está. quizá le produzcan Un gran una daño, gran claro. pérdida de dinero. Exacto. Ajá. Evidentemente esto tiene sus secuelas y sus consecuencias también no solamente en el propio distrito de Río de Janeiro, sino en el resto de las ciudades vecinas. ¿Y cómo incide esto, te preguntaría, con los países vecinos, donde hay realmente una interconexión del narcotráfico y de este tipo de accionares de los narcotraficantes desde hace muchos años, ¿no? Esto puede afectar directamente a países como la Argentina, Uruguay o Paraguay. Sí, sí, puede afectar, de hecho ya afecta. En las fronteras de Colombia, el Comando Vermelho tiene una presencia bastante Fuerte, claro. importante en el trasiego de narcotráfico, de Sí. narcóticos, de sustancias. Nosotros en la Argentina tenemos algunas señales del Comando Vermelho y del primer Comando Capital, por lo menos en la hidrovía, hay algún detenido. Se intentaron lavar 250 millones de dólares en Argentina fruto del narcotráfico Claro. brasileño. Paraguay es un estado que está a la mitad del camino, ideal como la provincia de Corrientes para las pistas clandestinas, para desembarcar materiales. Las caletas de la vidrovía también lo permiten. Así que sí estamos de alguna manera Muy expuesto, ¿no? Claro, y sí. en el medio de esta guerra, ¿no? Lamentablemente. Es cuestión de tiempo, nos va a afectar seguramente. Ajá. La idea es estar cuanto menos mayormente preparados para cuando tengamos las primeras señales. Los organismos internacionales han tomado conciencia de esto y de lo que pasa, de la gran cantidad de negociados que se hacen, donde también, como vos lo planteabas, está metido el tema religioso detrás de esto, ¿no? Como una pantalla para cubrirse y donde claramente muchos políticos y a veces varios de los integrantes de alguna fuerza de seguridad están metidos dentro del negocio o apañan este tipo de accionar. ¿Cómo crees que puede repercutir teniendo en cuenta lo que está pasando en los últimos días, en las últimas semanas también en Venezuela, donde directamente Estados Unidos se mete a hacer, dicen ellos, ¿no? Un ataque contra el narcotráfico que afecta a su propia población? En el sector del Mercosur, ¿se ha tomado conciencia de la gravedad de esto y lo que puede pasar a mediano plazo si no se hace un trabajo de campo realmente a conciencia y se controlan las fronteras debidamente?
Yo creo que sí, que se ha tomado conciencia, lo cual no significa que se pase a la acción. Yo creo que los estudiosos del tema, los que vienen siguiendo enjundiosamente el desarrollo del narcotráfico en la región, lo han estudiado. El que sí lo tiene muy claro es el Comando Sur de Estados Unidos, ¿no? Claro, Que ha sí. tomado una decisión de la mano del presidente Trump Sí. bastante dura en cuanto a decir, bueno, si no lo hacen lo que lo tienen que hacer, lo hacemos nosotros. Y Claro. allí tenés el efecto Caribe y tantos otros, ¿no? ¿Eso puede darse como un efecto del triángulo en el Mercosur, teniendo en cuenta que ya ha habido antecedentes realmente muy graves en los últimos Sí, años? puede haber una recidiva, puede haber una recidiva y puede haber inclusive una intervención de Estados Unidos dependiendo su población del ingreso de sustancias tóxicas, que ya es un grave problema en Estados Unidos. Ajá. Recordemos que hay ciudades que están tomadas por el narcotráfico, ¿no? Como Filadelfia. Quien recorra la avenida Collins de Filadelfia sabe a qué me refiero, ¿no? Sí, Es una visión apocalíptica del carbofentanilo y tremendo, tantas otras claro. drogas que están interrumpiendo. Así que realmente yo creo que vamos a tener un futuro bastante azaroso, bastante movimentado, diríamos, Sí. en cuanto a las decisiones estratégicas y a las decisiones tácticas. Y tendremos que seguir muy de cerca ahora qué hace el Comando Verbelio en Brasil, que va a ser un poco el laboratorio en el cual tenemos que estudiar. Seguro. Teniendo en cuenta que en la Argentina, puntualmente, tanto la ministra Bullrich como Petri, que están en áreas de seguridad y defensa, vinieron trabajando, según lo que ellos decían, hace bastantes meses, por lo menos en estos 2 años de gobierno que tiene Javier Milei y su equipo, en tratar de controlar las fronteras. Son 2 funcionarios que prácticamente se están retirando de esas áreas. ¿Vos crees que dejan un trabajo base razonable como para poder controlar las débiles fronteras que tiene la Argentina en estos tiempos y que realmente han sido ingresos justamente de inmigrantes ilegales y de muchos terroristas y narcotraficantes en los últimos tiempos? Se ha trabajado mucho para obturar la zona de la triple frontera, la frontera noreste, digamos, del país, Sí. que es la que se caracteriza por su permeabilidad, Ajá. por su facilidad, sobre todo con terceros países, el caso Paraguay, caso Bolivia. Se ha trabajado muchísimo, lamentablemente ahora hay cambios y espero que esos cambios de nombres no afecten la continuidad de las planificaciones que venían siendo buenas en lo Ajá. estratégico y que Sí. se tienen que terminar de plasmar en lo táctico para que ahí se vean los resultados. O sea que tenemos que estar muy atentos realmente porque no está el tema definido y hay alta peligrosidad en esa materia, ¿no? Sí, es una zona candente, hay alta peligrosidad, hay un índice de penetración y capilarización del Ahí narcotráfico en las está. estructuras del Claro. Estado y tenemos que estar muy atentos a eso. Gracias Luis, como siempre, estamos en contacto en cualquier momento, ¿eh? Un gusto, hasta siempre. Un gran abrazo. El doctor Luis Vicad, un poco dándonos alguna idea muy clara, ¿no? De lo que está pasando realmente en este drama que están viviendo los brasileños, pero también que hay que tener mucha precaución y atención y cuidado con las zonas fronterizas de los países limítrofes que están también en alto riesgo en los últimos tiempos. Ya volvemos con más información.